¿no? De mí sobre lo que es el instituto, ¿ok? Yo soy la psicóloga Sandra Guaglione, voy a estar trabajando con ustedes pues esta masterclass precisamente pues para revisar algunas de las características, ¿no? Sobre los procesos de educación y los métodos de enseñanza y aprendizaje, así como los nuevos retos, ¿no? Que se están presentando en este proceso de formación educativa. Entonces, bueno, soy la psicóloga Sandra Guaglione, soy docente del Instituto de Gestalt de hace 13 años aproximadamente, soy docente tanto de la maestría en educación centrada en la persona como de la maestría de coaching y desarrollo organizacional, así como también de lo que es licenciaturas. Entonces, me da muchísimo gusto que compartamos en este momento, pues, este espacio en el que seguramente se van a llevar muchos aprendizajes y sobre todo, ¿no? Van a empezar a conocerse a sí mismas. Entonces, bueno, ¿no? ¿Por qué vamos a llevar a cabo lo que es esta masterclass? Porque tenemos que entender, ¿no? Lo que yo pongo como logo en lo que es el masterclass cuando digo ser maestro, ¿no? Es ser yo mismo. ¿Por qué? Porque generalmente el ser maestro, no solamente un maestro de escuela, ¿no? Un padre de familia puede ser un maestro, un hermano, una hermana, una madre, una hija. En realidad, todos podemos constituir, pues en realidad, esta parte de ser maestros, ¿no? ¿Por qué es tan importante el ser maestros? ¿Y qué es lo que yo voy a transmitir? Pues es precisamente, ¿no? Es cómo soy, es lo que yo voy a transmitir en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la educación hoy en día, chicos? Porque en realidad los constantes cambios y transformaciones en la educación ante los nuevos paradigmas formativos dirigidos al aprendizaje de los estudiantes nos exige reflexionar sobre los distintos métodos de orientación, así como del desarrollo de conocimientos y actitudes y valores actuales en educación que son aspectos centrales en la educación integral del educando. Por lo tanto, debemos ir entendiendo que el maestro es un ser elemental en el proceso de este enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite favorecer en los alumnos una conciencia del ser mismo, pero también nos permite favorecer una conciencia del otro y sobre todo nos permite favorecer una conciencia del mundo, es decir, de ese medio externo. Hoy en día necesitamos pues seres, personas y sociedades que sean, ¿no? Que tengan este elemento de la educación para ir transformando personas, sociedades, para tener un mundo más sano. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces es por eso que vamos a llevar a cabo pues esta masterclass, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario, chicas? No duden, por favor, en hacérmelo saber. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a esta masterclass. Pero antes de poder comenzar, a mí sí me gustaría saber qué es la educación para ustedes. Minerva, ¿podemos comenzar contigo? ¿Sí? Aquí está el microfonito, Minerva. Por... Ahí está. Pues a mi entender es Ajá. tener una visión de pues, las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, o sea, conocimientos de nuestro entorno, Ajá, así ya es, sea actual o anterior. Pues, para mí sería como que la educación. la educación. Así es, Minerva. Muchísimas gracias. Por acá tenemos a Dani. Dani, ¿nos podrías decir para ti qué es la educación? Sí, pues bueno, para mí la transmisión de conocimientos, ¿no? Y es como una cuestión como cultural de que se pasa, ¿no? De generación en generación. Así es, eso es algo muy importante, ¿no? Que vamos transmitiendo de manera cultural y generacional. Gracias, Dani. Sandra, por acá tenemos a Sandra. Sandra, ¿para ti qué es la educación? Hola, Hola, buenas tardes Sandra. a todas. Buenas tardes. Básicamente, como comenta Daniela, ¿no? Es compartir experiencias, conocimientos a otras personas. Ujú, ok. ¿Por qué es tan Bueno, no solo a importante la personas. educación? Sandra, ¿por qué sería tan importante la educación? Porque de esta manera aprendemos no tanto sobre, como también comentaba Minerva, ¿no? Sobre todos los aspectos como cultura, política, además de, pues no sé, cosas que nos llenan el intelecto. Ujú, así es, ¿no?
Afortunadamente la educación hoy en día nos permite desarrollar, pues sí, toda esta parte de conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, nos ayuda a dotar al aprendiz de habilidades, de conocimientos, de aptitudes, pero también enriquecerlos por medio de una serie de competencias que hoy en día nos los exige, ¿no? Este mundo laboral, este mundo de allá afuera y que nos permite tener como una mejor conciencia de la sociedad en la que vivimos. Es por eso que es tan importante lo que es la educación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar, voy a empezar a compartir pantalla, chicas, y vamos a empezar con una pequeña dinámica. ¿Por qué voy a empezar con esta pequeña dinámica? ¿No? ¿Ahí se logra ver? ¿Sí? Ok. ¿Por qué vamos a Sí. empezar con esta dinámica? Porque en efecto, como se llama nuestra masterclass, como yo les decía, ser maestro es ser yo mismo. Por lo tanto, antes de poder ser maestros, una de las cosas tan importantes que debemos de empezar a aprender es quién soy yo. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo para poder transmitir todos estos procesos de conocimiento a los demás? Vamos a empezar entonces con esta pequeña dinámica. Esta pequeña dinámica dice, registra 5 características físicas tuyas. Más, si gustan, las pueden escribir. ¿Sí, ¿Sí, Gris? Oli, ¿vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, Gracias. sí. Piensen en 3 valores que ustedes tengan. Ahora quiero que piensen en 3 habilidades que ustedes tengan. Y por último, quiero que piensen en 3 defectos que tengan. Listo, ya tenemos nuestras respuestas. ¿Sí? Ok. ¿Quién desea empezar, chicas? Chicos. Por aquí tengo un nombre, ¿no? ¿A quién le gustaría empezar? O selecciono. A mí sí gustas. Perfecto, Sandra. Dale, vamos a compartir lo que son estas respuestas. Dice, de las respuestas de las preguntas 2, 3 y 4, Sandra, elige un elemento de cada una y comparte con tus compañeros, yo elijo ser con esas 3 características. Adelante, Sandra.
Yo elijo ser disciplinada, Ujú, yo elijo ser mm, habilidades, perseverante ujú. y en mis defectos yo elijo ser autoexigente. Ok, ¿ese lo considerarías como un defecto? Sí, porque llega a ser algo malo si nos volvemos demasiado autoexigentes. Ok, ajá. Sandra, ¿qué sientes al mencionar estas tres características tuyas? Pues me siento expuesta, ¿sabes? Ajá, Porque pues es algo que realmente soy y no es como que traigas un letrero ajá. que tú eres así, ¿no? Pero pues así soy. Ok, ¿no? Esto te permite tener entonces conciencia de tus propias características. Ujú. Así. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Yo, Olivia, Oli, Adelante, Oli, por favor. ok. Yo elijo ser Ajá. respetuosa, Ujú. social y postergadora. Ok. Reconoces eso como defecto. Vale. Sí, sí. Ok. ¿Sueles postergar muchas cosas o? Sí, sí, algunas cosas, bastantes. Ok, vale. Ok, ¿cómo conjugas estos elementos en tu vida diaria? ¿Cómo puedes equilibrarlos? ¿Cómo puedo equilibrarlo? Ay, no sé. Me sentí muy curiosa cuando dije postergadora, pero es que así soy, pero no sé cómo equilibraría. Tal vez tratando de ser tan social para no postergar. Ok, Olivia. Ah, pero está bien ser social también. Ok, Oli. Muchísimas gracias, Oli. ¿Quién más, chicas? ¿Con quién me voy? Gris, ¿vamos contigo? Sí, nada más que ya no entendí, por ejemplo, dice, yo elijo ser empática. Ok, uno, pero necesito que elijas un valor, una habilidad y un defecto. Yo elijo ser empática Muy bien. y mi habilidad pues es, pues me gustan mucho las manualidades y pues siento que tengo habilidad para eso. Ok, Y perfecto, Gris. luego, ¿un defecto? Sí. Ay, híjole, qué difícil, porque soy muy, ay, no sé, creo que tiene un nombre que, o sea, soy como muy de horarios, como muy de tal hora estoy, tal hora estoy, y si no, pues como que me pongo de malas cuando no cumplo el objetivo a tal horario. Y sé que es un defecto muy grave porque no disfrutas a veces lo que realmente vale, ¿no? Claro. Oye, Gris, pero en ese sentido, ¿eres contigo misma o también con todos los demás, Gris? Pues yo creo que sí, la mayor parte conmigo, y yo creo que sí paso ahí a jalar por ejemplo, a mi familia, ¿no? Ok, Gris. Sí, sí, sí. Oye, Gris, y ahorita que tú dices que es difícil, es decirlo, ¿por qué? Pues porque, pues no es así como tan grato porque yo sé que estoy mal, o sea, yo lo reconozco. Yo Ok, reconozco que no debo de ser así porque soy, o sea, como muy tajante, ¿no? Ay, oye, es que debería tocarme hacer este horario, hacer por ejemplo, mi planeación, yo sé que tal hora la tengo que hacer y que si no la hice ya me pongo de malas. Y no debería porque siento que el hacerlo así te quita de muchas cosas, te quita de como de perder esas cosas a veces tan sencillas, pero que, por ejemplo, tomarte un café o irte a sentar y decir, ay, pues me vale, están los trastes y no los voy a lavar hoy, pues no pasa nada por y eso. te empiezas a alterar por eso. Sí, 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 sí. Ok, Gris. Pues muchísimas gracias. ¿Preguntas para Gris? ¿No? Ok, gracias, Gris. Sí. Muy amable. María, ¿te gustaría participar, María? Hola, buenas Hola. tardes. Sí, pensé que no íbamos a estar en pantalla o participando nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la Gracias, clase. María. Al Este, contrario.
Pues a ver, voy a ver, es en valores yo puse honestidad, Ok, honesta. Habilidades, me considero creativa ok. y en Ajá. defectos postergo o procrastino todo el tiempo. Que sí lo reconoces, María. Y sí, sí, definitivamente. Y además tengo algo que sí me considero creativa, pero como que la creatividad no está a mi disposición. No todo el tiempo. Ajá, a veces mi cerebro está en blanco completamente y no puedo pensar en una clase, no puedo. Y hay veces, o en otro aspecto que no es mi trabajo, soy bien creativa, pero en mis clases no siempre, entonces es cuando procrastino. Claro, claro. Así es, María. ¿Preguntas al respecto para María? ¿No, chicas? ¿No, chicos? Muchísimas gracias, María. Gracias. ¿Eh? Gracias. Y nos vamos con alguien más. Perla, ¿te gustaría participar? Sí, no sé si me escucho. Un poquito lejos, pero sí, Perla. Ok. Sí. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito alto porque mis audífonos Ahí. ahora no pude tenerlos de micrófono. ¿Ahí está mejor? Sí, gracias, Perla. Sí, ok. Sí. Bueno, pues soy responsable, elijo ser responsable, elijo acompañar a otros y elijo ser exigente. Ok. ¿Consideras ser exigente? Sí, bastante. ¿Contigo o con los demás, Perla? Conmigo y con los demás, sobre todo si son mis cercanos, o sea, mi esposo, mi mamá, ¿no? Ajá, en general. Si es el taxista, digo, pues también soy exigente, pero digo, bueno, no lo voy a volver a ver. Pero las personas con las que sí convivo mucho, sí suelo ser bastante exigente. Como, sobre todo que compartir valores, ¿no? Como la responsabilidad, Ajá. en la responsabilidad sí soy muy exigente. O sea, no ¿Y me es gusta algo la que te gente gusta irresponsable. compartir, Perla? ¿Te gusta Sí, que los demás lo desarrollen? Ay, creo que se me salió. ¿Ahí me escuchan, chicas? Sí. ¿Sí? Ya no sí, veo a Perla, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, me gusta que lo Acá. desarrollen. Ah, ahí creo que ahí ya volví. Ahí, Sí, ajá. más que lo desarrollen, que lo sean conmigo, o sea, que sean estas personas comprometidas, ¿no? Que ya vengan de paquete, ¿no? Y si no vienen de paquete, pues que sí lo desarrollen conmigo. Claro que sí me gusta eso. O Ok, sea, es bien bonito. ajá, y si te gusta que lo desarrollen, ¿cómo lo transmites? ¿Cómo permites este desarrollo? Pues o sea, yo siendo responsable, ¿no? O sea, viendo este compromiso en la relación. Ajá, O sea, es como respeto mis tiempos, respeto los tuyos, ¿no? Entonces, esa es como la forma más impactante que tiene para mí. O sea, es como, pues si tú me estás diciendo a esta hora, ¿no? Pues suelo ser un poco flexible, pero si ya pasó mucho tiempo, o sea, no, yo me respeto a mí y ahí con la pena, ahí se ven, ¿no? Entonces, esta parte sí me gusta hacer y creo que ahí viene la exigencia también. claro, así es, Perla. Ajá, ok, muchísimas gracias, Perla, muy amable en participar, ¿sí? Gracias. ¿Por qué inicié lo que es, bueno, ¿alguien más quisiera participar? Chicas, chicos, ¿no? Ok, ¿por qué inicié con lo que es esta dinámica? Porque precisamente todo esto que ustedes acaban de mencionar y acaban de reconocer en ustedes mismas, en ustedes mismos, estos valores, estas habilidades y estos defectos, es precisamente lo que nosotros vamos a transmitir a los demás, como maestros, como profesores, y que vamos a transmitir por medio de desarrollar habilidades, conocimientos, destrezas, competencias que nos permitan generar en nosotros pues precisamente, ¿no? Una serie de características que le permitan al aprendiz transformar
su propio medio y transformar a los demás. ¿Cómo podemos empezar a enseñar? Pues conociéndonos primero a nosotros mismos. Una vez que yo tengo la conciencia de quién soy, de cómo soy y qué puedo transmitir, es así como yo me puedo permitir el poderle enseñar a las otras personas. Por eso es tan interesante, ¿no? Saber, conocer, pues, cómo soy, quién soy, ¿no? ¿Qué características tengo? Por supuesto, como todas las personas, todos tenemos habilidades, todos tenemos destrezas, todos tenemos, por supuesto, lo que son defectos, pero son precisamente esas características las que yo voy a poder comunicar a todos los demás, en este caso, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Ser maestro es ser yo mismo. ¿Qué significa entonces educar? Educar es hacer germinar lo mejor de las potencialidades humanas en todo momento, en sus diferentes circunstancias, tiempo y espacio. El educar me permite entonces hacer crecer a la otra persona, me permite que el otro aprenda, que el otro desarrolle sus propias características. Asimismo, podemos determinar que soy educador en la medida en que soy yo mismo y armonizo mi ser con mi hacer. Una persona que es un maestro, una maestra, debería de tener estas características de congruencia entre lo que pienso, entre lo que siento, pero también entre lo que hago, porque es precisamente a través no solamente de los conocimientos, sino del ejemplo, lo que yo le voy a enseñar a la otra persona. Es lo que la otra persona ve, lo que estoy haciendo. Otra de las características, cómo debemos de enseñar. La presencia de amor en mis procesos de enseñanza me permite establecer una comunicación más directa, por supuesto, con mis educandos. La clave parece estar, chicas, en poder enseñar con amor. Si yo enseño con amor, voy a poder transmitir estos conocimientos, estas habilidades, estas destrezas, siempre y cuando me permita hacerlo desde el amor. Asimismo, el poder educar me requiere mayor responsabilidad en el compromiso de aprender. ¿Esto qué significa? Que aún siendo maestros, todos los días nosotros también aprendemos. Yo, como siempre le digo a mis alumnos, no solamente aprenden ustedes, los mismos profesores aprendemos de cada uno de nuestros alumnos. Nosotros aprendemos de sus propias experiencias, de sus propios conocimientos, de sus propios significados. Esto, el tener contacto con la otra persona, a mí me permite también aprender y reaprender. ¿Cuál es otra característica del maestro? Favorecer en los alumnos esa conciencia del ser, la conciencia del otro, la conciencia de nosotros, la conciencia de unidad y, por supuesto, la conciencia del mundo que tenemos. Todo esto tendrá como resultado una convivencia sana en cualquier ámbito de la sociedad donde nos desarrollamos. Y yo, como educador, soy un colaborador inmediato para esta práctica. ¿Sí, Sandra? ¿Sí? ¿Dudas, Sandra? ¿Vamos bien, Minerva? Sí, tengo una duda. Sí, adelante, Sandra. Por ejemplo, entiendo que también como responsable de un área, pues Ajá. educas a tus colaboradores con tu ejemplo, ¿no? Sí. Con tu forma de actuar, con tu forma de hacer tú las cosas. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué dices? Es que educamos desde el amor. Sí, por ejemplo, puede ser educo desde el amor a mi trabajo, a lo que yo hago, a cómo yo lo hago y con base a las características, ¿no? De, por ejemplo, que veíamos la disciplina, el análisis, la perseverancia, pues es lo mismo que uno quisiera o que yo quisiera que mis colaboradores tuvieran, ¿no? Pero ¿qué Sí. pasa cuando tengo un colaborador indisciplinado o indisciplinada, que no es persistente o perseverante, y entonces se me acaba el amor y me entra el enojo? Ok, Sandra. Ok, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo podríamos resolverlo, Sandra? Ok. ¿Has pensado en alguna idea? Supongo que es algo que te ha pasado, Sandra.
Sí, de hecho me está pasando. Pues mi idea fue pues platicar con esta chica, obviamente pues sí, entrar, centrarme, entender empatizar con ella, pensar qué es lo que le pudiera estar pasando, que por eso ella actúa de esta manera. Este, pero la solución que yo he encontrado hasta ahorita pues es como un poco ceder. Sin embargo, como que me duele un poco el ego, ¿sabes? O sea, está muy raro porque ya es lo que me pasa a mí. O sea, yo digo, ok, puedo ceder al educarla, ¿no? Puedo ceder y no ser tan estricta, no ser tan autoexigente, a lo mejor pues no es tan disciplinada, pero está cumpliendo con sus objetivos, con su trabajo, pero entonces cuando regreso a mí, me duele el ego, me duele el decir, mm, o sea, es que ¿por qué a ella le doy chance y a los demás no? Ah, ok, Sandra, ya, ya entendí esta parte, ¿no? Yo creo que que podríamos generar es, no cabe duda que la disciplina, el compromiso, la responsabilidad, que fueron muchas de las habilidades y cualidades que ustedes mencionaron, son elementos básicos para el proceso de poder enseñarle y educar a la otra persona, Sandra. Lo que me parece es que a lo mejor una de las estrategias que tú podrías utilizar tiene que ver con formar compromisos, Sandra, ¿ok? Una cosa es hablar contigo, comunicarme, pero la otra cosa es que esa misma persona genere los compromisos de trabajo, ¿ok? A través de un proceso de retroalimentación. Si tú te acercas a esa persona y le dices, bueno, vamos a ver, porque seguramente tiene cosas positivas, Sandra, por supuesto, ¿no? Entonces, empezar con esta parte positiva que tiene esa persona, después hacerle ver lo que son sus áreas de oportunidad, no hacérselas ver como defectos, sino más bien que son áreas de oportunidad que pueden modificar y al último generar compromisos. E incluso en ese momento, Sandra, te puedes incluir, ¿no? Es cómo te puedo ayudar, cómo podemos hacerle, en qué te comprometes para que la persona se sienta como acompañada en este proceso. Eso te aseguro que va a cambiar como su proceso, ahora sí, de colaboración y cooperación, porque, ¿no? Pues para eso es la función que también ejerce. Me estás hablando de un colaborador, de una colaboradora. Entonces significa que debe de cumplir con ciertos compromisos. Eso le genera mayor conciencia y te aseguro que los va a ir modificando, Sandra. Ajá. Entonces, no lo veas como por qué los otros sí y ella no, pues porque recordemos que en realidad pues todas las personas son diferentes, ¿no? Y tendríamos que tratarlas a veces de acuerdo a sus propias características. Pero si tú generas compromisos o haces que esa persona genere compromisos, te aseguro que va a seguir colaborando. Ujú. ¿Sí? Gracias. Gracias. Ok. ¿Vamos bien, chicas? ¿Le puedo cambiar? ¿Sabe? Otras de las características, es importante ser honestos con nosotros mismos y, por supuesto, con los alumnos en cuanto al papel que jugamos como docentes, puesto que a pesar de que muchas veces a pesar de etiquetarnos en algún estereotipo, nosotros somos realmente lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y es en lo que en el currículum oculto destacamos y, por supuesto, transmitimos. No significa en realidad, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿no? ¿Cómo es que debo de transmitir? Pues no cabe duda que nosotros somos seres humanos, ¿no? Los seres humanos pensamos, sentimos, nos duelen, tenemos problemas, por supuesto, ¿no? Y que muchas veces, ¿no? Cuando nosotros estemos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues hay situaciones de por medio que nos están moviendo a nosotros. Lo primero que tendremos que hacer es empezar con honestidad con uno mismo, reconociendo nuestras propias emociones para poder entonces reconocer las emociones de los demás y no transmitir este enojo, ¿no? Este enfado, esta situación de vulnerabilidad. A medida que me conozco a mí misma, podré regular las emociones de los demás. ¿Okay? Eso significa entonces ser honestos con uno mismo y por lo tanto voy a tender a ser honesto con los demás. Asimismo, el educando se vuelve responsable de su propio desarrollo. Es por eso que te decía, Sandra, al generar lo que son esos compromisos, vas a hacer que esa persona, ¿no? Ese colaborador se vuelva responsable sobre sus propias funciones. Tendremos que educar para la vida, hacer una tarea para valientes.
La mayoría creo que no están educados para vivir en plenitud. Muchas veces tenemos que reconocer que estamos educados solamente para sobrevivir. ¿Qué significa esto? Que debemos de enseñar los valores, la moral, ¿no? La parte de las normas, la parte de la disciplina para convivir en una sociedad sana que nos permita generar personas pensantes, personas emocionales, personas congruentes, personas capaces de tomar decisiones. Por esta razón, en uno de los enunciados que aquí vemos, dice, es necesario el proceso personal del educador y es importante empezar a conocernos uno mismo. ¿Okay? Esto me va a permitir tener una dirección hacia la vida y poder ampliar la conciencia, les decía, no solamente de mí, sino la conciencia del otro y cuál es su quehacer en esta vida, así como sus propias responsabilidades. Hoy en día las competencias educativas nos exigen generar en los otros la capacidad de poder regular sus emociones, la capacidad de tener un pensamiento crítico, nos exige poderles enseñar y desarrollar en ellos la creatividad, por supuesto, porque lo mencionaron muchos de ustedes, nos permite, ¿no?, generar en el otro lo que es una comunicación asertiva y empática, pero al mismo tiempo nos exige que nosotros estamos desarrollando en aquella personita, en esa personita, seres capaces de solucionar problemas y de poder tomar decisiones. ¿Sí? ¿Aide, alguna pregunta, Aide? ¿No, Aide? ¿Vamos bien? Sí. Sí, vamos bien, estoy escuchando. Perfecto, Gracias. Aide, gracias. Dani, ¿vamos bien? Minerva. Sí, todo bien, gracias. Todo bien, gracias. Vale, chicos. Vamos a ver un pequeño video que se llama El cuaderno de un maestro, chicas. Voy a empezar a compartir lo que es este audio. Por favor, me dicen si no se escucha. Vamos a ver a qué se refiere este Y video. sí que me gustaría saber qué es para ti un buen profesor, un buen maestro. Bueno, lo primero yo te invitaría a que nos diéramos ese abrazo de reencuentro. Y que te quedaras aquí conmigo, para que sientas de nuevo cómo te sentías cuando te sacaban a la pizarra. Ojo, por preguntar, ¿ves? Tú has dicho algo muy bonito y te has referido a mí como una persona que te permitió compartir momentos agradables. Para mí un buen profesor es el que pone delante al niño. Para mí un buen profesor es el que permite entenderte para poder canalizar tu entendimiento. Para mí un buen profesor es el que enseña desde el cerebro del que aprende. Por eso, si a alguien hay que escuchar antes, es a ti. A un niño. Sí, sí. Pues mira, para mí precisamente ser un buen profesor es un poco ser niño. Órale. Más empatía podemos tener con ellos. Una frase que has dicho tú hace un rato es: el que de verdad se preocupa porque ellos aprenden y no por enseñar. Sí. Un buen profesor es... La misión es... Dinosaurios para animales. A veces perdemos de vista, ¿no? Y yo aprovecho este verbo que, para a veces animales. parece que nos da miedo. ¿Cuál es nuestra misión? Es enseñar. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo se llama la persona que crea felicidad? Pues felicitador, no lo sé, pero jamás diré profesor. ¿Cómo se llama la persona que hace sentirse bien a todas horas? Pues sentidor, pero jamás diré profesor. Entonces yo digo profesor y decimos todos profesor, maestro, maestra. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo se llama el que enseña? Y yo creo que es algo básico, pero que es sustancial también. Es decir, somos profesores, somos maestros, somos maestras, porque nuestra misión, nuestra función, nuestra profesión es enseñar. Pero si enseñar es ante todo producir aprendizaje,
yo no puedo definir ni decir que es para mí un buen profesor mientras no se defina qué es un buen aprendizaje. Para muchos, un buen aprendizaje es terminar 5 divisiones en 10 minutos y todas correctas. Para otros es establecer relaciones, observar los números, ganar tiempo y plantear al menos 5 algoritmos diferentes para llegar al mismo resultado, estableciendo en la diversidad y en el... entonces, ¿qué es un buen aprendizaje? Y mientras no tengamos presente qué es un buen aprendizaje, no podemos tener presente qué es enseñar, porque enseñar es ante todo producir aprendizaje. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo se aprende para saber cómo se enseña, ¿no? Hoy hacemos muchos congresos sobre el perfil del maestro del siglo XXI, ¿no? Perfil del maestro del siglo XXI. Digo, ¿para qué hace usted el congreso entero? Digo, son dos cosas a tener en cuenta para ser maestro del siglo XXI, que es ser docente en el siglo XXI y estar vivo en el siglo XXI. ¿Por qué no hacemos congresos sobre el alumno del siglo XXI? Sobre el niño del siglo XXI. Dice, es como ser niño. Es como adaptar tu mirada a la mirada infantil. Es como acercarte a él un poco más. Nuestra misión, si es enseñar, solo es fiable cuando producimos aprendizaje. Yo creo, o he conocido, ¿no? Como 2 tipos, ¿no? de profesores, de maestros, de maestras, por favor, cuando digo niño, niña, niños, que son los maestros que quieren y los maestros que aman. El maestro que quiere desea y el maestro que ama da. Lo envuelve todo con generosidad. El maestro que quiere, digamos que empieza una clase cuando suena el timbre y termina una clase cuando suena el timbre. Pero el maestro que ama empieza la clase cuando despierta en sus alumnos la necesidad de participar. Una clase no empieza con los deseos del que enseña. Una clase empieza con las necesidades del que aprende. Termina la clase cuando despierta la curiosidad por escuchar la siguiente. Cuando el niño te dice, cuéntamelo otra vez, y tú dices, mañana. Cuando te dice, ponme otro, y tú dices, mañana. Y mañana de verdad que vamos a decir, sí, ahora acaba la clase, porque he despertado la curiosidad de escuchar la siguiente. El maestro que quiere, la maestra que quiere, le preocupa mucho el acierto. Prepara a los niños para responder. Les prepara para acertar. Por eso es muy difícil que estén preparados para aprender. El maestro que ama ve que en la equivocación hay un proceso de aprendizaje y que hay que partir del error y que lo grande es que no saben y que la escuela tiene sentido porque se va a pasar del no saber al saber, del saber al saber más. Y entonces envuelve de generosidad todo lo que ofrece. El maestro que quiere le importa el lucir de los procesos. El maestro que ama le importa el alumbrar de los resultados. Y es muy distinto el lucir de los procesos del alumbrar de los resultados. El maestro que quiere te pone la clásica serie, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, sigue tú. El maestro que quiere desea la respuesta. Y el niño que pone triángulo, círculo, le pone carita contenta. Y el niño que no pone eso le pone carita triste. El maestro que ama dice triángulo, círculo, sigue tú. ¿Y sabes lo que hace? Recoge todos, los pone en una pared y permite que los niños expliquen lo que han hecho. Y entonces un niño dice triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo, porque no están y todos aplauden. Y entonces el otro dice triángulo, círculo, porque es el que pone hasta el final y ya lo pones todo y terminas. Y todos aplauden. Y otro dice triángulo, círculo, porque siempre los pones los que están de igual y todos aplauden. Y el maestro que ama no le importa que todos tengan la misma respuesta. Le importa
preparar para la vida de tal manera que lo importante no es que coincidan con la respuesta, que la vida les va a aplaudir como hoy les aplauden sus compañeros, porque son capaces de explicar lo que hacen. Yo creo que esta es la grandeza, ¿no?, de ese buen maestro. El que entiende que la explicación, la argumentación, la contrastación, que el aplauso de lo diferente, que mañana no puedo hacer una asamblea diciendo que lo diferente es bueno cuando aplaudo lo que es igual. El aplauso de la coherencia, de la consistencia, de la autenticidad, de la honestidad. Todo eso viste al niño, como tú muy bien dices, José Ángel, viste al maestro. A mí me gustaría que juntos buscáramos, yo no la he encontrado, la palabra que tenemos para, ¿cómo se llama a la persona que permite que los demás crean en sí mismos? ¿Cómo se llama a la persona que los demás, que permite que los demás crean en sí mismos? Quizás buen profesor, no lo sé. Pero no hay una palabra. Y yo creo que deberíamos conquistar. O al menos yo, ¿verdad?, no la conozco. Todo conocimiento está esperando de nuevas formas más firmes, precisas y rigurosas, en definitiva más sencillas. En definitiva más sencillas. Un buen profesor es, para mí, y partiendo de ti, de esa gran idea, ¿no?, de partir del niño, de ofrecerte a aquel, es aquel que ama lo que hace, amando a aquel al que dirige lo que hace, que permite que sus alumnos crean en sí mismos y que busca para el aprendizaje caminos más bellos y sencillos. Un aplauso a José Ángel. Chicas, ¿les gustó el video? Sí. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué les pareció de interesante? ¿Qué dice este video? Me gustó mucho. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, adelante, por favor. Encontrar caminos más bellos, más accesibles, ajá, donde puedan aprender mejor. Oh, pues me encantaría. Y que cada alumno o estudiante crea en sí mismo es muy, muy importante. En mi caso soy maestra, pero de español como segunda lengua, como lengua extranjera. Ajá, María. Entonces, creo que es muy importante no fijarse nunca en los errores o cómo lo hacen, que no lo hagan bien, pero que puedan comunicarse, que sea significativo lo que están haciendo, que puedan darse a entender y ahí va bien. Entonces, esto me gustó mucho, buscar caminos bellos y sencillos para lograr nuestros objetivos. Así es, María, ¿no? Que estamos para eso, no para complicar, sino para poder encontrar esos caminos. Así es, María. Muchísimas gracias. Sandra, adelante, por favor. Gracias. A mí me gustó y me cayó el 20 cuando dice que sí está padre amar lo que haces, pero también tienes que amar al que aprende, ¿no? O sea, como, y viene mucho pues de la tendencia actualizante, ¿no? Como que pues ya él encontrará su lugar, ya él encontrará cómo acomodarse, justo cuando ponía el ejemplo, ¿no? De que cada uno, pues triángulo, círculo, o sea, tiene razón. Tiene razón. Cada quien trae su estilo, trae su forma y hay que aceptar y querer esa parte, ¿no? Y por ejemplo, cuando él dice, algo así como que, ¿qué nombre le pondrías a la persona que te enseña? Ay, se puso el micrófono, Sandra. Ay, perdón. Ajá. Cuando él pregunta, ¿no? Que qué nombre le pondrías a la persona que te enseña a creer en ti mismo, pues yo le pondría mamá, ¿no? O papá. Sí. Son los primeros que nos enseñan a eso. Sí. ¿No? Y por eso decimos que son los principales maestros. Así es, Sandra. ¿Okay? Gracias. Gracias, Sandra.
Muy bien. Sai, ¿quisieras comentar algo? Pues nada, nada más que me parece muy interesante donde dice el exponente que muchas veces se generan cursos para ver al maestro, pero no al alumno, ¿no? O sea, que el alumno siendo como la base de la educación, porque sin alumnos no hay maestros. Puede haber alumnos sin maestro, pero no al revés, creo yo, Ujú. ¿no? Así Entonces, es. es voltear la mirada hacia el alumno y hacia lo que necesita, hacia sus vivencias, hacia todo esto, ¿no? Eso. Claro. Y además muy interesante eso que dices, tienes razón, Sai, ¿no? Generalmente estamos más preocupados, o como decía el video, en enseñar, en que sumen, en que resten, en que multipliquen, ¿no? Pero no estamos interesados, o el maestro se evita en estar interesados en esas necesidades de cada uno de sus alumnos, ¿no? El estar presentes de acuerdo a esas necesidades. Entonces, hay una cosa que me gustó también del video que decía, ¿no? El maestro que ama, no le importan los resultados, le importa, ¿no? Con amor lo que el otro aprende. Entonces, por eso me gusta mucho, ¿no? Enseñarles lo que es este video para que ustedes vean, pues, estas perspectivas de quiénes somos, ¿no? Y cómo podemos ir transmitiendo lo que son estos conocimientos. Algunas de las características que debería de tener un profesor, muchísimas gracias. Por supuesto que en este proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible escuchar para poder educar. Como decía Sandra hace rato, no solamente es el maestro, es el papá, es la mamá, es la hermana, el hermano, el primo, la abuelita, el abuelito. Son aquellas personas que nos preparan también para la vida, ¿no? Por lo tanto, siempre es imprescindible escuchar cuál es tu necesidad para poderte educar, para poderte brindar estos conocimientos. Generalmente los maestros dedicamos parte de nuestra vida a hacer coincidir nuestra mirada con la propia mirada infantil. ¿Por qué? Porque eso le permite al otro el reconocimiento, le permite al otro mi presencia. Los profesores, los maestros, somos seres tan importantes en el desarrollo, no solamente académico, sino también emocional del niño, que por eso, ¿no? Necesitamos saber y que ellos volteen a ver su propia mirada infantil, ¿no? Sus necesidades, sus vacíos, pero también todas las características y cualidades que poseen para poderles enseñar. Desde otra característica, evolucionar significa simplemente cambiar de equivocación. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿El alumno se puede equivocar? Por supuesto que sí, pero aprendemos, por supuesto, de esos errores para saberlos modificar y saber que somos seres que permitimos un cambio en nuestras vidas. En realidad uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Por eso empezamos con esa dinámica. Yo le voy a enseñar al otro desde mis propias habilidades, desde mis propios defectos, desde mis propias cualidades que tengo. Así que sigo haciendo algo que generalmente es aprender a hacer. Por eso les decía, ¿no? Todos los días nosotros aprendemos. Toda aquella persona que enseña, aprendemos y nos vamos desarrollando de acuerdo también a las características de la otra persona. La educación es hacer la vida más agradable a los demás, como decía María, y parte de lo que es el video, ¿no? Te voy a enseñar caminos más sencillos para aprender. No sé por qué a veces, ¿no? Se considera como esta parte de la escuela como si fuera un peso, como si fuera algo desagradable. Y es que en realidad creo que tendríamos que hacerle más agradable la vida a los que están aprendiendo. Eso los motiva, los compromete, les levanta esta curiosidad, como decía, por supuesto, ¿no? En el video. Dice, yo creo que hay dos objetivos básicos de la educación, además de otros muchos y sumamente respetables. Uno es generalmente hacernos más listos a través de la educación. Y dos, que nosotros nos vamos volviendo mejores personas. ¿Sí? ¿Okay? ¿Vamos bien? Perla, dudas. ¿No? ¿Sí? Dani, Minerva. Car, ¿vamos bien? ¿Sí? Ana María, tengo a Ana María por acá. Ana María, ¿alguna duda? Gracias ahí. Permítame. Ya, acá nos dice, no, todo bien, gracias Ana María.
Dice, si la educación entonces tiene una misión, es cambiar el aprender a aprender, por aprender a saber. Siempre la metodología del respeto debería estar presente en cualquier método. Ustedes mencionaron también, gracias Ana María, no te preocupes, algunas de las características o como cualidades, el saber respetar al otro. Si yo sé respetar, voy a generar un clima de armonía, un clima de una vivencia, ¿no?, de aprendizaje mucho más certera y por supuesto más congruente. Por lo tanto, seamos maestros que aman, no que quieren, como decía el video. ¿Cómo se llama la persona que permite a los demás que crean en sí mismos? Es esta pregunta, ¿no?, que decía el exponente. Quizás un buen profesor, no lo sé, pero hay una palabra y yo creo que deberíamos conquistarla. Tenemos que enseñar más a pensar juntos, más que a escribir por separados. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos formando seres individuales, pero también seres sociales, que le permita estar en contacto con una sociedad y sobre todo generar una sociedad más sana, generar una sociedad más competitiva, generar precisamente estos elementos que les permitan convivir y aprender a vivir con los demás. ¿Okay? Yo diría que les ayudes a comprender que la mente humana ha nacido para comprender y que es imposible que nos guste lo incomprensible. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicas? ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son algunos de los objetivos que nosotros tenemos para el que enseña? ¿Cuáles son como algunos objetivos del mismo profesor? Uno, tratar de provocar sonrisas en el que aprende, ¿no? ¿Por qué ver esta parte de la educación o el aprendizaje como si fuera algo malo, como si fuera algo cansado, como, ¿no?, como si fuera algo hostil? No, hay que provocar esas sonrisas en el otro. Otro objetivo es cómo abrir tu mente para poderlos escuchar. Por eso les decía, hay que conocernos uno mismo, aprender a escucharnos para poder escuchar las necesidades del otro. El otro objetivo es cómo puedo despertar la curiosidad en mi alumno, cómo puedo despertar la curiosidad en la otra persona. Sai dice, hacerlo divertido e interesante para apelar a la curiosidad del estudiante. En efecto, Sai, ¿no? Hacer esta serie de situaciones en las que el otro le parezca algo creativo de aprender, en que se les parezca algo curioso, este deseo de seguir aprendiendo por el otra persona. ¿Sí? ¿Ok? Otro de los objetivos como profesor, cómo despertar la creatividad y desarrollar la creatividad y las creatividades, la curiosidad y las curiosidades, cómo despertar la inquietud y las inquietudes en los demás. El otro objetivo en el proceso de enseñanza, necesitamos generar en personas que crean en sí mismos, lograr que sean creadores de algo y que sean conscientes de ellos. Necesitamos que participen con el mundo y que dialoguen con el universo utilizando la claridad, el empeño, el trabajo y por supuesto que lo vamos a lograr a través de lo que es el amor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda, Minerva? ¿Alguna pregunta, Oli? Gris? Todo bien. ¿Todo bien? Gracias. ¿Vale? ¿Cuáles son los retos de la educación hoy en día? Nos estamos enfrentando, pues, obviamente a lo que llamamos, pues, estas sociedades tan cambiantes, ¿no?, del siglo XXI. Estamos conociendo generaciones, pues, donde sus habilidades, competencias, destrezas, a veces llegan, ¿no?, a rebasar las del mismo profesor, pero no por cuestiones de conocimiento, sino, pues, porque, ¿no?, venimos arrastrando o generando pues generaciones que cada vez están más en contacto con la tecnología,
cada vez están más en contacto pues con esto que llamamos las redes sociales, ¿no? Se nos presentan retos muy característicos en los que tenemos que generar en aquellas personas pues procesos de valores que les permitan poder convivir en esta sociedad nuevamente de una manera más sana. Los retos de la educación del siglo XXI hoy en día nos exigen estar al pendiente pues de todos estos procesos, métodos, técnicas y enseñanzas para poder intervenir en este proceso de aprendizaje. De acuerdo con un autor, Humberto Mataruna, mencionaba lo siguiente: la educación es un proceso de transformación en la convivencia, donde el aprendiz se transforma junto con los profesores y con los demás compañeros con los cuales convive en su espacio educacional, tanto en lo que se refiere a las transformaciones en la dimensión explícita o consciente, como también en una dimensión implícita o, por supuesto, inconsciente. ¿Qué significa entonces esta parte de la educación? Voy, Sai, permítame. Ahorita te digo. El punto anterior, Sai. Sí, el de dialogar con el universo y eso. Ok, es generar, pues obviamente lo que es esta parte más humana en el otro, creando como esta conciencia y poder intervenir no solamente, digamos, como en el proceso de aprendizaje, sino más bien de una manera más profunda, desde el amor, desde esta parte de quién eres tú, de saber reconocer cómo eres, que tú eres un ser pensante, eres un ser que siente, un ser que tiene emociones, ¿no? Es decir, poderlo englobar en su totalidad, ¿sí, Sai? ¿Sí? Ok, gracias. Gracias. ¿Sale? De acuerdo con este autor, entonces, ¿qué menciona? Que también el profesor, como decíamos, aprendemos junto con los alumnos, ¿no? Nos adaptamos, cambiamos, aprendemos, nos informamos, estamos al pendiente de los nuevos cambios, ¿no? Particulares, personales, sociales que existen hoy en día. Nos adaptamos a las nuevas circunstancias tecnológicas, nos adaptamos pues precisamente a esas nuevas necesidades, a lo que necesita el otro y aprender a convivir precisamente con todas esas modificaciones. A veces no nos damos cuenta que solemos hacer como ese tipo, ¿no? De actitudes o comportamientos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera consciente o de manera inconsciente, pero siempre tratamos de innovar a ir a la par precisamente con estos nuevos cambios tecnológicos o cambios, ¿no? Sociales del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo podemos ir generando, pues, precisamente lo que es estos retos en la educación? Es a partir de la convivencia de las dimensiones del ser y del hacer. Esto me permite ir moldeando mutuamente junto con el emocional y a cada momento influyen en las acciones, los comportamientos y las conductas de los aprendices. Son las emociones que moldean el operar de la inteligencia y por lo tanto nos permiten abrir lo que son y cerrar los caminos para posibles consensos a ser establecidos en nuestra vida cotidiana. Debemos de entender que la otra persona no solamente es un ser racional, la otra persona también es un ser que siente, que opina, que cree, que tiene una serie de creencias, de una serie de educación y de cultura que va arrastrando, por supuesto, y que nosotros tenemos que ir moldeando y hacerles ver pues esa realidad. Gracias, Ana. Claro que sí, con muchísimo gusto quedará grabado, por supuesto, Ana. ¿Okay? Por ejemplo, la envidia, el miedo, la ambición y la competición muchas veces restringen la conducta inteligente porque nos estrechan la visión y la atención. Debemos de generar personas, niños, alumnos, adultos, ¿no? Personitas, hijos que tengan, ¿no? Este miedo, a romper con este miedo y a ver más allá de lo que se les presenta, a que ellos reconozcan sus propias habilidades para poder ir resolviendo en un mundo tan cambiante, a no generar como esta competencia y si se genera que sea una competencia más sana, aprender, ¿no? Que no solamente existen ellos, sino que existimos como una sociedad y eso es lo que nos permite poder aprender del otro y para el otro. Para él solamente el amor amplía la visión en la aceptación de sí mismo y del otro a partir de las condiciones en que vive y expande, por supuesto, las posibilidades de un operar mucho más inteligente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Ok.
¿Cuáles son algunos de los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, chicas y chicos? Son muchos los retos, ¿no? Vamos a ver como algunas de las características de los retos a los que nosotros nos enfrentamos en este proceso de la educación. Uno, tenemos que formar al ciudadano, obviamente, del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Dice, la sociedad del siglo XXI requiere individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes con el mundo digital, con altos dotes sociales y que se adapten a ambientes laborales diversos. Es decir, yo estoy educando para tu futuro, estoy educando para aquello que tú vas a hacer, para aquello en lo que tú vas a trabajar y en lo que te vas a desenvolver. Necesitamos generar en el alumno personas que tengan la capacidad de crear, de innovar, de adaptarse, pero como también les decía, la capacidad y la competencia de poder solucionar problemas desde un ámbito obviamente más creativo y también para mejorar la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Sí? ¿Okay? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿No? ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, chicos? Tenemos, la verdad es que un reto muy característico en este proceso de la educación. Actualmente a veces hay generaciones, ¿no? En las que el alumno no se permite pensar, el alumno no se permite decidir, el alumno no quiere reconocer sus propias capacidades creativas, ¿no? Y cuando sale a un mundo laboral se topa con un mundo tan diferente al que él concebía, en el que muchas veces no logra enfrentar esos nuevos retos que hay allá afuera, ¿no? El alumno no quiere aprender a veces, el alumno le cuesta mucho trabajo. A veces he tenido alumnos que me dicen, no, me dices que no valoran mi trabajo, por eso renuncié, ¿no? Pero eso sí, se la pasan dormidos en clase, ¿no? Se la pasan sin entrar a clases y dices, bueno, ¿y cómo van a valorar tu trabajo si ni siquiera tú mismo valoras lo que tú estás haciendo? Entonces es generar este compromiso en el otro y despertarlos a que sean personas más críticas, más comprometidas, colaboradoras y participativas. Otro de los retos a los que nosotros nos tenemos que enfrentar se requiere un liderazgo institucional. La cultura digital lleva años instaurada en lo que es nuestra sociedad. Las instituciones educativas no pueden permanecer ajenas, por lo que se torna fundamental un liderazgo institucional basado en la construcción de un sentimiento de comunidad sólido, unido, por supuesto, a lo que nosotros llamamos, ¿no?, esta parte de las TICs o de las tecnologías de la comunicación, desde y para la pedagogía y el currículo del centro. Hoy en día México se enfrenta, por supuesto, ¿no?, a todos estos retos que nosotros estamos vivenciando, ¿no?, donde pues el niño, el alumno, y lo vivenciamos aún más cuando fue pandemia, ¿no? ¿Cuántos niños no pudieron tener acceso a lo que es la educación? ¿Por qué? Porque no tenían los medios digitales, no tenían los medios tecnológicos. Yo conocí familias enteras en las que solamente tenían un dispositivo para poder aprender y solamente tenían 3 hijos, y no solamente, perdón, y tenían 3 hijos, ¿no? Y solamente tenían un solo medio para poder aprender. Entonces, la verdad es que creo que se tiene que ampliar, pues, esta parte, ¿no?, del poder tener acceso a un proceso de educación de calidad y eficaz. Otro de los retos a los que nosotros nos enfrentamos es extraer la inteligencia colectiva. En una sociedad cada vez más compleja, sobrevivir en ella depende cada vez más de una inteligencia colectiva. El ser humano, como decíamos, es un ser social por naturaleza, por lo que ha de aprovechar las posibilidades abiertas de lo que es la sociedad digital. ¿Sí? El cuarto reto que tenemos en el área de la educación: crear y generar contenidos, más pedagogía, más tecnología. La inserción entre estos 3 factores fundamentales son claves para la introducción de las tecnologías de la informática y la comunicación en los procesos educativos. Necesitamos generar sólidos conocimientos de los contenidos, dominio de competencias pedagógicas y manejo de herramientas tecnológicas y sus posibles aplicaciones. La tecnología no reinventa la pedagogía, solo amplía lo que son nuestras posibilidades. Es decir, la tecnología nos permite utilizarlos como instrumentos, como una guía y abrir ciertos caminos. Pero en efecto, ¿no?, la pedagogía es aquella que nos permite poder intervenir y poder tener contacto con esa realidad. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicas? ¿Dudas?
¿no? Minerva. Un quinto reto. Estas tecnologías implican nuevos métodos de evaluación. Aprender utilizando las TIC requiere un planteamiento metodológico distinto a la adquisición de meros contenidos. Hoy en día tenemos plataformas, tenemos instrumentos, tenemos el uso, ¿no?, de formularios, drives que nos permiten poder tener acceso a este proceso, medios digitales, videos que nos permiten, por supuesto, tener acceso a este proceso de la enseñanza y la educación. Evaluar este tipo de aprendizajes no debe centrarse, por tanto, en determinar el éxito en la adquisición de contenidos, sino en el dominio de las competencias del siglo XXI. Otra de las características, fomentar la creatividad. Existe una inminente necesidad de repensar los sistemas educativos para evitar ahogar la creatividad de los aprendices. A veces tenemos maestros y seguramente ustedes han escuchado de ellos, ¿no? Cuando les dejan una maqueta y el niño llega, ¿no?, con su maqueta y resulta que el maestro le pone 10 a la maqueta perfecta, a la que lo hizo perfecto. Pues claro, ¿no? Se la hizo su mamá seguramente, por eso quedó perfecta. Y resulta que te pongo 0, ¿no? Te pongo 5 porque pues no me gustó la maqueta que desarrolló el propio alumno. Eso es romper con la creatividad, eso es romper con la innovación del alumno. Necesitamos generar seres creativos para la toma de decisiones y la solución de problemas. Es decir, enterrar un sistema educativo basado en el control e instaurar uno de empoderamiento. El alumno nace siendo creativo y el sistema educativo debe de generar las condiciones para que pueda seguir desarrollando, por supuesto, lo que es esa creatividad. ¿Okay? Entonces, hay que ser capaces de generar en ti cómo le harías, cómo lo solucionarías, ¿no? Generar estas preguntas, indagar, decir cómo lo solucionarías tú, qué idea tienes tú. ¿Sí? Como séptimo reto, importancia de la educación emocional. Es uno de los elementos principales que debería de tener lo que es la educación. La finalidad principal de la educación es que cada sujeto pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social y emocional, por lo que la educación emocional debe ocupar un lugar privilegiado en los sistemas educativos. ¿Por qué? ¿Por qué la parte emocional? Porque hoy en día sabemos que si un niño, un alumno, un adolescente, un adulto presenta un tipo de problemáticas, hay una alteración emocional desde el contexto donde lo está vivenciando, yo les aseguro que no llega al 100% a estudiar a la escuela. Ajá. Un niño que está siendo maltratado, un niño que está siendo violentado, pues por supuesto que no llega, ¿no?, al 100% de decir, ay, sí, 2 más 2 es 4. Por supuesto que no. Seguramente ese niño está pensando en cuando regresa a la escuela, a ver si no le toca, ¿no? A ver si no le toca el regaño, a ver si no le toca el golpe, a ver si no le toca salir a trabajar, ¿no? Miren, a veces a veces he salido a las 10 de la noche de trabajar, de dar algunas clases, chicos, y es una pena ver, ¿no?, a estos niños a esas horas que ya deberían de estar dormidos, pobrecitos, ¿no?, vendiendo, pidiéndote para comer, y es realmente una pena en el que no todos puedan tener acceso a lo que es una educación, ¿no? Ellos no están vivenciando lo que es esta parte infantil, el tener pues esta parte, ¿no?, de lo que es un contexto emocional estable. Entonces, tenemos que atinarle a la educación en el proceso emocional. ¿Por qué a veces un maestro no se acerca? Si yo estoy viendo que mi alumno se está durmiendo, estoy viendo que mi alumno viene cansado, pues puede ser por muchos motivos, ¿no? ¿Por qué el maestro no tiene la capacidad de acercarse y decir, ¿qué te pasa? A veces nos hemos enterado, pues, que el alumno no ha comido, ¿no? Que el alumno viene de trabajar porque tiene que trabajar toda la noche para poderse pagar sus estudios, ¿no? O tiene que trabajar toda la noche porque tiene que ayudar a mantener en la casa. Entonces hay que tener esta convivencia con la parte emocional para poder desarrollar un mejor aprendizaje. Para ello, los programas de formación docente deben dedicar una mayor atención, por supuesto, a tales competencias. ¿Sí? El siguiente reto es cooperación necesaria entre familia, escuela y comunidad. Por supuesto, son 3 elementos sumamente importantes para generar una mejor educación.
La educación no es exclusiva de las instituciones educativas. No sé si han escuchado cómo algunos papás dicen, bueno, es que yo lo traigo a la escuela para que usted lo eduque, ¿no? Si no solamente es el maestro el que educa, educa también desde la casa, educa desde el padre, desde la madre, ¿no? Desde el contexto familiar donde se desarrolla. Por lo tanto, es posible aprender en cualquier lugar de la sociedad. Todos somos maestros capaces de poder enseñar al otro y poder transmitir una serie de conocimientos. Yo les decía, no solamente académicos, ¿no? Enseño a través de valores, enseño a través de la moral, enseño a través de las normas, enseño a través de la ética, que eso es lo que me va a permitir generar, ¿no? Una personita más integral que tenga esta constitución de todos los elementos para poder enfrentar la vida. Para ello debe de existir conexión y cooperación entre la familia, la escuela y, por supuesto, la comunidad donde vive. La educación, entonces, es una cuestión, en realidad, de toda la sociedad, chicos. En esta parte, repito, ¿no? Se ve muchas veces a la institución como si fuera el único elemento en el que se tiene, ¿cómo se llama? El único elemento en el que recae el proceso de la educación. No es cierto, ¿no? Soy yo como mamá, soy yo como papá, soy yo como hermano, soy yo como tío, soy yo los que incluyen todos esos elementos de cooperación para generar nuevos procesos de aprendizaje. Otro de los retos de la educación tiene como objetivo el desarrollo de competencias. Todos estos cambios del sistema educativo deben orientarse hacia la mejora competencial, de los estudiantes. La sociedad digital requiere de competencias que los sistemas educativos han de desarrollar. Necesitamos alumnos con mayor autonomía, con mejor adaptación, con un tratamiento de la información reformado dentro de lo que es el currículo. Se requerirá de unidades didácticas más simples basadas en tales competencias útiles para la inserción social, aprendiendo de forma conectada dentro de una red. ¿Okay? No necesito maestros que esperemos que me den la respuesta que yo quiero. Necesito maestros o necesitamos maestros donde el propio alumno genere sus propias respuestas. El otro reto a lo que nos enfrentamos, foco en los intereses del aprendiz. El aprendizaje debería de ser producido de forma natural, partiendo de los intereses del aprendiz, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que ya sabe, desde la parte práctica y de cometer errores para ser reorientado, por supuesto, para el docente. ¿Sí? El otro reto a los que nosotros nos enfrentamos, un nuevo rol del profesor y su formación, desde la transmisión de contenidos a la orientación y apoyo del alumno, generando las condiciones para que sea este el que de manera activa y experimental construya su propio conocimiento. Es decir, nosotros no somos o no debemos de ser profesores, ¿no? Que te conduzca a de tener determinado comportamiento. Debo de ser capaz de generar en el otro esa capacidad de experiencia, de significados, de congruencia, de empatía para que él genere su propio conocimiento. Es como cuando muchas veces, ¿no? Las mamás, cuando el niño empieza a hablar, no sé si han visto, ¿no? Y entonces el niño quiere empezar a hablar y quiere empezar a pedir, por ejemplo, agua, ¿no? Y es cuando las mamás, por ejemplo, dicen, ¿no? Se lo resuelven, agua, ¿quieres agua? Ya el pobre niño ni siquiera pudo pronunciar la palabra o intentar pronunciarla, porque por supuesto, ¿no? La mamá resolvió absolutamente todo. Es lo mismo que sucede en este ámbito educativo. Si yo te lo resuelvo, no permito que tú seas el propio constructor de tu conocimiento. No permito que tú generes tus propias experiencias y tus nuevas expectativas sobre este proceso de aprendizaje. Ello comporta que la formación docente se reconfigure, contemplando de forma más sólida el uso pedagógico en los entornos digitales para la sociedad, por supuesto, del siglo XXI. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicas? ¿Sí? ¿Hay dudas, Sandra, Oli, ¿no? María, Minerva, ¿vamos bien? Aide, Gris, ¿no?
Sí, todo bien. Vamos bien. Gracias. Como 12º reto, es el reto de considerar todos los ámbitos educativos posibles. Existe una necesidad de disrupción en el sistema educativo planteado como un ente aislado de la sociedad. Sin embargo, debemos de entender que los aprendizajes producidos en ambientes no formales e informales crecen a un ritmo vertiginoso y no quedará más remedio que considerar los beneficios de todos estos ámbitos educativos. Es decir, sea un medio formal, sea un medio informal, sea una escuela apartada, sea una escuela a lo mejor pública, una escuela privada. Todos los ámbitos educativos son importantes para generar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Debemos de tener lo que es interacción sobre los contenidos. El aprendizaje no está en los contenidos, sino más bien en las interacciones que se producen alrededor de ellas. Ajá. No me interesa un alumno que se aprenda las cosas de memoria, me interesa un alumno, ¿no? Que sepa reaccionar, que sepa responder, que sepa solucionar todos estos procesos para poder intervenir correctamente en los otros. El aprendizaje en red a través de interacción debe constituir en agregar, remezclar y poner en práctica todos los conocimientos que tenemos. Me interesa que ese alumno tenga una capacidad activa para poder pensar, para poder intervenir, para poder crear, para poder innovar. ¿Sí? El otro reto es, se trata de formar a ciudadanos, no solo profesionales eficientes. Un sistema educativo abierto a la comunidad y basado en aprendizajes colaborativos que implica a toda la sociedad. La labor de este sistema no es formar a sus ciudadanos únicamente para ser útiles a un mercado, sino formar a sus ciudadanos capaces de desenvolverse en todos los niveles sociales. El siguiente reto que yo debo de tener, evitar la ansiedad tecnológica. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Es imposible a veces predecir qué tipo de tecnología habrá en un futuro próximo. Lo que sí se tendrá que hacer la sociedad es diseñar cómo quiere que sea la educación del siglo XXI. La tecnología que acompañará será la que esté disponible llegado el momento de la implantación. Sin embargo, debemos de crear seres y alumnos que tengan un proceso de interacción con la sociedad, ¿no? Como lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que hacen las mamás? Pues para que el niño no llore, para que la niña no llore, para que no esté molestando, pues te doy la tableta, te doy el celular, te pongo la televisión. Eso significa, ¿no? El estar adaptando al niño al proceso de la tecnología. Lo que está ocasionando, pues, es un aislamiento social en su totalidad. Debemos de generar seres que se adapten y que estén inmersos dentro de una sociedad, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahorita? No, gracias. ¿No? Gracias. Como conclusión, chicas, de este tema que acabamos de revisar el día de hoy, en realidad podemos ver que la gestión del sistema educativo debe y puede responder a los múltiples retos de la sociedad de la información en función de un enriquecimiento continuo de los conocimientos y del ejercicio. Por supuesto, de una ciudadanía basada en los valores de convivencia, solidaridad y, por supuesto, de respeto. La revolución de tecnoinformación constituye el elemento esencial para entender la posmodernidad en la medida en que crea nuevas formas de socialización e incluso nuevas definiciones de identidad individual y, por supuesto, lo que es una convivencia colectiva. Me gustaría cerrar pues este tema con este pequeño, ¿no?, texto que dice: educar es crear las condiciones que lleven al aprendiz a ampliar su capacidad de acción y reflexión en el mundo en el que vive, de modo a contribuir para su conservación y transformación de manera responsable, en coherencia con la comunidad y el entorno natural al que ellos pertenecen. Esto me permite, entonces, ¿no?, como mencionábamos, el permitir este proceso de educación en la otra persona, me permite en realidad, ¿no?, formar seres o chiquitos o adultos pensantes que puedan convivir dentro de un proceso más saludable
que tiene que ver con esta sociedad. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, me gustaría concluir, pues sí, con esta frase, ¿no? Ser maestro es ser yo mismo. Recuerden, lo que yo enseño es lo que yo soy. Para poder enseñar, tendría que valorar primero mis características, mis condiciones, mis habilidades, mis propias emociones, mi propia creatividad para podérselo enseñar a la otra persona. El maestro es un ser capaz de cambiar, de innovar, de generar y de transformar. El maestro es aquel que te da los elementos, te obsequia, ¿no? Pues esos procesos, elementos y características para ser una mejor persona en el futuro. ¿Ok? A través de valores, a través del respeto, a través de la innovación, a través de la creatividad, a través de una enseñanza moral que nos permite ejercer para generar un futuro mejor para todas las personas que estamos en este mundo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No, chicos? ¿Algún comentario? Sandra. Sí, muchas gracias, Sandra. Fíjate que me quedo muy, o sea, creo que fue en un momento adecuado, ¿no? Yo creo que la casualidad no existe. Este, eh, lo que yo puedo entender ahorita de todo esto que nos acabas de comentar es que, o sea, dentro de mí, tengo que hacerme a un lado yo, ¿sabes? Sí, aceptarme, entenderme, pero hacerme a un lado para poner primero, en este caso, pues, no soy maestra, pero sí me toca la parte de enseñar, ¿no? Claro. Para poner en primer lugar a las personas que les estoy enseñando. Y es una sacudida esta clase porque yo en mi ser, yo te hablo pues de una experiencia ya laboral, ¿no? O sea, ya con Ajá, personas adultas, ya claro. con, o sea, ya están generando un ingreso por lo que ellos están haciendo. Entonces yo lo estaba viendo más como desde esa forma, ¿sabes? Como pues es su Claro. chamba, ya sabes, y no, pues que pierda el trabajo. Y con esta clase, o sea, me doy cuenta de que al contrario, debo acercarme más a esta chica que yo estoy viendo renuente, que estoy viendo, pues un poco, yo la siento, ¿no? Así como, pues hasta como agresiva al cambio, a la aceptación de una nueva compañera de trabajo. Entonces, muchas gracias, es como más esclarecedor. Debo acercarme más, no alejarme. Yo estaba ya retrayéndome y decir, pues que se equivoque, ya es su bronca, ya sabrá, o sea, yo voy a reportar a los jefes y no es por ahí. Y te agradezco esta clase porque me llegó en el momento adecuado. Al contrario, Sandra, me da muchísimo gusto que haya sido pues esta parte enriquecedora para ti, ¿no? En este proceso, por supuesto, de enseñanza. Como decíamos, ¿no? No solamente el maestro es a nivel académico, el maestro somos todos, ¿no? Porque estamos en este proceso de enseñar y aprender, Sandra. Entonces, espero que te haya servido, Sandra. Me da muchísimo gusto. Me dio muchísimo gusto conocerlas. Hay otras caritas que ya conozco, por supuesto, Sai, me dio muchísimo gusto verte nuevamente, ¿no? Aide, muchísimas gracias, María, por participar. Gris, Car, que está aquí, Minerva. Hay algunos que pues, me mencionaron que por cuestiones de trabajo tuvieron que retirarse. Yo los invito a que conozcan precisamente lo que son estos programas, ¿no? En este caso de lo que es la maestría en educación centrada en la persona. Cualquier información que ustedes deseen adquirir sobre los costos, sobre los precios, sobre parte de la currícula de lo que es la maestría, se pueden acercar con muchísimo gusto con Nancy, que anda por aquí, Nancy, y ella podrá informarlos. La maestría se toma totalmente virtual para tener un acceso precisamente pues entre los espacios. Yo sé que son personas que estudian, que trabajan, que tienen familia, ¿no? Y que estas nuevas modalidades, como lo decíamos, la adaptación a lo que son los procesos de tecnología, nos facilita pues estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? ¿Sí? Muchísimas gracias, ¿no? Espero que tengan muy buen, permítanme nada, déjenme terminar con esto que dices, ay, ser maestro tiene más que ver con el hacer. Claro, las técnicas y estrategias son esenciales, pero como dices, se enseña principalmente a través de nuestro ser. Así es, ay, ¿no? Y finalizamos con esa parte en el decir, ¿no? Uno enseña en realidad lo que es.
Cuídense mucho, me dio muchísimo gusto conocerlas y esperemos que nos podamos encontrar, por supuesto, en otro espacio. Que tengan una linda noche y muchísimas gracias. Gracias. Bye, Mine, bye, Sandra. Bye, Sai, cuídate mucho.